Sociedad y Derecho. 2. Introducción. Se hace imperioso, aunque parezca un tema baladí, realizar algunas preguntas sobre el origen del hombre en comunidad, que cómo fue su primera relación del individuo con otro de su especie, cómo en las diferentes latitudes del mundo en que esta circunstancia ya no es una cuestión de curiosidad científica, cómo el hombre fue construyendo su comunidad, ni él cómo la organizó para convivir en una interacción de normas y reglas de diversa naturaleza y constante aprendizaje de formas de conducta. No se puede ignorar que el hombre en su interrelación con sus semejantes ha creado normas de diversas conductas como las sociedades religiosas, costumbristas y naturalmente de cumplimiento moral y obligatorio, coercitivas socialmente como las leyes contemporáneas. ¿En qué momento de la historia este individuo considera la necesidad de implantar normas de comportamiento en su comunidad? 2. Origen. Sin considerar el origen divino o natural sobre la aparición del hombre en la faz de la tierra, temas que no pueden ser desconocidos pero que merecían otro ámbito de estudio, es necesario establecer el cómo el hombre hizo comunidad en otro semejante para luego construir una serie de costumbres, que luego se fueron tornando como normas diversas. 2.1. Supervivencia. Lo evidente es que los primeros grupos de individuos, luego hombres y más tarde personas, fueron adaptándose al medio físico de su territorio y donde satisfacen sus instintivas necesidades individuales y luego colectivas. La diferencia de unos con otros al satisfacer estas necesidades generaron a su vez las diferencias, que luego podrán ser conocidas como clases sociales en la sociedad contemporánea. Estas necesidades no pueden ser satisfechas cuando la comunidad crece cuantitativamente. Entonces, los más capacitados desplazan a los incapacitados. Es este momento en que nacen las competencias basadas en las aptitudes y habilidades que finalmente se llaman roles y determinarán el estatus social. 2.2. La comunidad. Es evidente que ningún individuo pudo satisfacer sus necesidades si no contaba con la cooperación inicialmente de su prole y luego de la misma comunidad. Esta es la razón por la que inclusive hoy en las comunidades rurales el nacimiento de un varón es celebrado porque constituye mano de obra para el crecimiento familiar. 2.2.1. La horda. En el origen de la comunidad se encuentra la horda, característica por su escaso número y ausencia de habilidades. Son nómadas que dependen de la naturaleza, de los alimentos que ella produce y del cobijo que se encuentran. 2.2.2. El clan y la gens. Transcurrida la historia en cientos o miles de años y con marcadas diferencias en los distintos lugares del planeta, el agrupamiento de hordas, impulsado por las necesidades y buscando seguridad física, nacen comunidades más complejas como el clan y la gem. Este es el principio de la organización con la aparición del concepto de autoridad. El clan se caracteriza por la suma de numerosas hordas, que en su necesidad de tener seguridad alimentaria y protección van agrupándose en comunidades de mayor número, rebasando el centenar de individuos. La característica del clan al inicio es la promiscuidad. La procreación no distingue padres, hijos ni hermanos. Además es endogámica. Luego, esta promiscuidad social sin identidades de los individuos que integran el clan es superada por el surgimiento de la gem. La principal característica es el hombre propio con el que el individuo se identifica o distingue en la comunidad. Se puede afirmar que este estadio de evolución de la sociedad es que el individuo construye su personalidad física.
Surgirá en la Roma antigua entonces el cognomen, hombre de familia, que sucede al nomen para los hombres. Las mujeres solo tienen nomen, que es el nombre de la tribu a la que pertenecen. Posteriormente surge el praenomen, nombre de pila, con el que el individuo tiene un nombre completo, el primer nombre de pila, el cognomen de familia y el nomen de la tribu. 2.2.3 La tribu es el conglomerado de clanes y gens, representado por una comunidad mayor en número. Su principal característica es el origen de la tribu, que se basa en la conformación de familias de la misma raíz. Esto dará lugar a los gentilicios. Los hombres se identifican en comunidades mayores y con establecimiento territorial, dando lugar al surgimiento de nación, collas, cambas, etc. En su evolución, la tribu, al explicar los fenómenos de la naturaleza, fue creando los tótems y los dioses, en los que pretende encontrar explicaciones sobre los diversos fenómenos. Los tótems representan seres animados y fenómenos naturales que tienen diversos significados y naturalmente atributos, y con ellos surgen hechiceros, chamanes, brujos que pretenden explicar el significado de los fenómenos de la naturaleza y cómo controlarlos. 2.3 La escritura. Sin las posibilidades del lenguaje escrito, por el cual la herencia del conocimiento podría transmitirse a generaciones futuras, con la seguridad la comunidad de los hombres no habría desarrollado habilidades, destrezas y, en resumen, no habría podido construir la cultura que es base de la civilización. 2.3.1 Origen. Los estudios señalan que hace más de 500 años, los Uruk, en el antiguo Irak, los pueblos utilizaban el sistema de las bolillas que depositaban en cántaros cerrados para resumir la cantidad de ganado. Las bolitas eran separadas en cantidades proporcionales, dándole un nombre a cada uno que hoy se conoce como decenas, centenas, etc. Tuvo que transcurrir más de 1500 años para descubrir tablillas que tenían signos cuneiformes que expresaban ideas. Así, esa escritura estaba conformada por dibujos que presentaban actos humanos o animales, dando idea a la vida en comunidad. Entonces, todas las escrituras en las diversas civilizaciones eran pictográficas para evolucionar en los ideogramas. Se cuenta que al condenar a Sócrates de haber violado la ley al ser acusado de corromper a los jóvenes y no respetar el culto a los dioses, los jueces ciudadanos votaron con tablillas de cerámica y de diverso color como inocente o culpable. 2.3.2 Egipto. Se afirma que fueron los egipcios hace 3000 años antes de Cristo los primeros en inventar el lenguaje parecido al actual, materializando gráficos que expresan esquemas con ideas abstractas. Así, por ejemplo, un óvalo representa en los jeroglíficos una boca. Finalmente se afirma que el pueblo de Urgat, Siria, entre 1700 a 1500 a.C. ya contaba con un sistema de signos cuneiformes y jeroglíficos que comprendía 22 caracteres con los que se podían construir frases completas. 3. Sociedad. El hombre ha tenido que transmitir mucha historia para contribuir a la sociedad que hoy la conocemos. En ese peregrinaje, los conglomerados experimentan necesidades y problemas que son resueltos adoptando conductas similares, de cooperación y reciprocidad. Entonces nace la civilización con la idea de vivir en comunidad, evitando los peligros del aislamiento. Ramiro Villarruel Claure, que fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón y cuyo nombre lleva el Salón de Actos, al definir la sociedad expone lo siguiente:
La vida social es acción e interpretación de los individuos, agregados y grupos que influyen y refluyen en los marcos de la vida colectiva. La vida social es vida de influencia del grupo sobre el individuo. Los usos, costumbres, modas son formas en que la sociedad marca su impronta sobre nuestra vida y nuestra personalidad a través de los vínculos de la convivencia. Sociedad y derecho. Convivir en una comunidad sin reglas ni normas significa el caos y la violencia. Aristóteles ya afirmó que el hombre es un animal político, porque necesita del orden y la regla para vivir en sociedad. En su defecto sería un dios o una fiera, porque a ninguno de estos se le reconoce un orden de respeto al otro. El profesor Villarruel Claure, a propósito, afirma que la vida social es una organización humana sujeta a la autoridad, a un poder que impone coactivamente un conjunto de reglas, costumbres y leyes, determinando que la coacción sobre el individuo sea la característica y el atributo esencial de la organización social. 3.2. Derecho. Observando que el modo de surgimiento de la sociedad y su evolución en el tiempo, se tiene que identificar cuál es esa fuerza coactiva que impele al hombre a vivir en sociedad, respetando las normas y reglas, y qué ocurre si no las respeta. Debemos aclarar que en una comunidad organizada, hoy sociedad, existen diversas reglas de conducta. Sin ellas, sean coercivas, sean sociales, deportivas, religiosas, políticas, culturales, de trato social u otras más que el hombre ha ido adoptando para un buen convivir con sus semejantes. Entre esas reglas, sin embargo, lo que nos interesa son las reglas del derecho, de esas que son conocidas como coercitivas. ¿Y qué es el derecho? Es el conjunto de normas y reglas que regulan la conducta humana en la vida, en sociedad, las mismas que emanan de autoridad pública competente y cuyo desconocimiento es reprimido. El resumen de esta definición solo es pretender ejercitar la justicia en cada acto humano, y entender el concepto de justicia nos mueve a cuestionar si todos los actos de los hombres tienen por finalidad el obrar bien en beneficio del otro, garantizando la práctica convivencia en sociedad. Ulpiano, jurisconsulto griego, al definir la justicia señala que justicia es la constancia y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Este concepto, sin embargo, se resume en lo siguiente: justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. La pregunta: ¿será fácil dar a cada uno lo que le corresponde?